Y vamos a empezar con el tema de álgebra. El tema de álgebra voy a empezar de una forma básica, con las bases. Voy a empezar desde lo que debemos de estar sabiendo, lo que debemos de estar aprendiendo desde la secundaria hasta la preparatoria. Álgebra universitaria ya es básicamente otro nivel, dependiendo a qué carrera van a ver el tipo de álgebra. Pero esta álgebra elemental sirve para toda carrera. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el álgebra? El álgebra, el álgebra es la rama de las matemáticas, es la rama de las matemáticas que trata a las cantidades de manera general, que trata a las cantidades de manera general. Por ejemplo, supongamos que queremos saber cuánto cuesta un kilo. Supongamos que un kilo de arroz cuesta 13 pesos, ¿no? Y dice, no, pues es que yo necesito X kilos. O sea, pero yo sé que un kilo vale 13 pesos. Un kilo vale 13 pesos. Dice, no, pues, ¿cuántos kilos? No, pues tráete, no sé, 5 6 20 supongamos, dependiendo si es para una fiesta, muchos kilos, más de ¿qué será? 20 kilos, algo así. Ponle X cantidad de kilos. Entonces, X me va a representar el arroz. ¿Cuántos kilos de arroz? Y yo sé que el 13 es básicamente el valor que cuesta cada kilo de arroz. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando, por así decirlo. Vamos a ver el siguiente subtema, que son expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas. Se conoce, se conoce así a la combinación, a la combinación, se conoce así a la combinación de números reales, que a estos los vamos a llamar como constantes, constan, constantes, y literales o bases, que estas son nuestras variables, que van a cambiar básicamente. Por eso dice variables, o sea, varían dependiendo de lo que necesitemos o queramos. Que representan, que representan cantidades, que representan cantidades mediante operaciones de suma, resta, multiplicación, multiplicación, división, división, ajá, potencia, etcétera. Básicamente lo mismo que hacíamos con la aritmética, que son suma, resta, multiplicación, potencia, raíces, factor. Todas las operaciones aritméticas se pueden hacer con el álgebra elemental, obviamente teniendo en cuenta ciertas propiedades que tiene el álgebra. ¿Ok? Entonces, unos ejemplos de expresiones algebraicas pueden ser, recordemos, y leamos así la definición. Se conoce así a la combinación de números y literales. O sea, básicamente lo mismo que estábamos haciendo con lo de los kilos de arroz. Entonces, una expresión algebraica es la siguiente: 3a más 2b menos 5. ¿Ok? Base es la combinación de constantes y bases. ¿Ok? En esta expresión podemos ver o podemos considerar, podemos observar que es lo que el 3, el 2 y el menos 5 son constantes, son números reales, ¿ok? Y las variables,
ejemplo es A y B. ¿Sale? Son nuestras variables. Pueden cambiar conforme nosotros queramos, ¿ok? Otra expresión viene siendo que es z al cuadrado más 8 por 5z a la cuarta potencia menos 7. ¿Ok? En esta expresión podemos nosotros notar que el 8, el 5 y el menos 7 son constantes. Pues, ¿y esta qué? Ah, esta tiene una constante, ¿vale? Pero es el número 1. 1 por algo, pues es ese mismo algo, entonces no es tan necesario expresar ese 1. ¿Ok? Entonces, vemos que también puede ser el 1, el 8, el 5 y el menos 7 son nuestras constantes. Son números que básicamente son constantes, que no van a cambiar. Y aquí podemos notar que nuestra única variable que pues nosotros tenemos es la letra Z. ¿Ok? Entonces, pero ojo aquí, si ustedes se han de estar notando que podemos tener el 2 y el 4 aquí arriba, pero esos no son constantes, esos son nuestras potencias. Entonces vamos a poner 2 y 4 son potencias. Perfecto. Entonces, ya tenemos esto. Ahora, ya que sabemos que es una expresión algebraica, vamos a proceder ahora que es un término algebraico. Vamos a poner término algebraico. Término algebraico. Es un sumado de una expresión algebraica. Es un sumado de expresión algebraica. Y representa cantidad. ¿Vale? A todo término algebraico se le denomina se, se le denomina monomio y consta de coeficiente, base o bases, cualquiera de las dos, y exponentes. Exponente o exponentes. ¿Vale? Ejemplo. Vamos a poner ejemplo. Ejemplo. Nosotros tenemos el siguiente término. 8y al cubo. ¿Vale? Menos 8y al cubo. ¿Cómo puedo determinar un término? Básicamente, antes de que empiecen con el ejemplo, vamos a poner ejemplos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta definición? Dice, es un sumado de expresiones algebraica. De expresión algebraica. Nosotros tenemos la siguiente expresión algebraica. Voy a tomar el ejemplo anterior, que es 3a más 2b menos 5. Si nosotros nos damos cuenta, esta es una expresión algebraica que consta de 3 términos, ¿vale? ¿Cómo voy a identificar un término? Un término siempre va a tener coeficiente, base o bases y exponentes, ¿vale? Pero ¿a qué se refiere con eso? Ok, se refiere a que dependiendo yo la cantidad de términos, le voy a poder nombrar o le voy a poder nombrar a esa expresión algebraica. Vemos aquí que a todo término algebraico se le denomina monomio, ¿vale? Monomio. Monomio, ¿qué es monomio? Es un solo término, que viene siendo, por ejemplo, 3a. Esto es un solo término y se le dice monomio. Vemos que consta de un coeficiente, de una base o bases
y consta de un exponente, es de exponente 1 la base, ¿ok? Binomio, binomio o dinomio, consta de dos términos. Esta palabra bi es 2, que consta de, por ejemplo, 3a más 2b. Y vemos que cada término consta de qué? De un coeficiente, una base y un exponente. En este caso son de exponente 1. Trinomio. Trinomio. 3a más 2b menos 5. Vemos que este es un trinomio, pero, o sea, es un trinomio, pero posiblemente uno se está preguntando, ok, pero el 5 no tiene base. Sí tiene base, ¿ok? Tiene una base imaginaria y también tiene exponente esa base. Entonces, nosotros tenemos que el trinomio consta de tres elementos, trinomio, ¿ok? Consta de coeficiente, base y exponente, uno, todos. Y aquí el menos 5. El 5 tiene coeficiente, claro que tiene coeficiente. Tiene base, claro que tiene base. Tiene una base, supongamos X, una base X, la que ustedes quieran. Y tiene exponente, claro que tiene exponente 0. Esta es una propiedad de los exponentes que ustedes ya debieron, que se debe de haber visto en aritmética, que todo número elevado a la cero potencia es 1. ¿Ok? Entonces, este es un trinomio. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo esto, cómo identificar un término, saber qué es una expresión algebraica, ahora sí podemos introducirnos a lo que es las operaciones algebraicas. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo más de tres términos? Cuando yo tengo más de tres términos, a eso se le dice polinomio. Polinomio. Polinomio son las expresiones algebraicas que tienen tres elementos o más. ¿Ok? Tres términos. Más de tres términos, perdón. Entonces, sabemos que ¿cómo puedo identificar cuántos términos tiene una expresión algebraica? Tenemos que notar que un término inicia cuando hay un signo y termina cuando empieza el otro signo. Por ejemplo, tenemos 3a más 2b menos 5z más 8y. Tenemos esta expresión algebraica y vemos que este 3 obviamente sabemos que es un número positivo y tiene un signo más, ¿vale? Pero pues no se pone ya que es un número positivo. Entonces, vemos que que esta expresión algebraica tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 4 términos. Donde cada término empieza donde está un signo, que es decir, y el término termina cuando empieza el siguiente signo, que es este. Vamos a poner que este es 1, 2, este otro signo son 3, este otro signo es 4. ¿Vale? Entonces, agarrando este signo, desde ese signo al número 2, tenemos que esto es un término. De este empieza otro término y termina en el signo negativo, que es el segundo término. ¿Ok? Desde el menos 5 agarramos hasta el más. Entonces, y aquí tendríamos tres términos. Y este pues es el último, el que sobra. Y este sería otro. Y sería el cuarto término. Entonces, podemos decir que este es un polinomio. ¿Por qué? Porque tiene más de tres expresiones. Recordemos, monomio, una expresión, un término, binomio, dos términos, trinomio, tres términos, y polinomio, aquella expresión algebraica que tiene más de tres términos. Ok. Vamos a ver otro pequeño concepto que dice términos semejantes. Entonces ponemos términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Bueno, dos o más términos son semejantes
Dos o más términos son semejantes cuando los mismos exponentes afectan a las mismas bases. Básicamente lo que tú tienes es que, ¿cómo podemos saber si algo es semejante a otra cosa? Que las dos sean iguales, que los mismos términos, que si yo tengo un término A y tengo un término B, esos dos términos deben de ser iguales para que sean términos semejantes. Y esto va a ser un concepto muy importante para la suma algebraica. Entonces, vamos a escribir. Vamos a definir que dos o más, dos o más términos semejantes, dos o más términos semejantes, son cuando tienen los mismos exponentes, exponentes con las mismas bases. Vale. Escuchen, bases y exponentes. No me dice nada de los coeficientes. Entonces, yo tengo la siguiente expresión o el siguiente término algebraico, que es 3ab al cuadrado. Vemos que este término consta de dos variables. Consta obviamente cada quien tiene su mismo exponente, su propio exponente. A tiene de exponente 1 y B tiene de exponente 2. Y vemos que este término tiene un coeficiente o constante que es el número 3. Este es semejante a quién? A B cuadrada. Obviamente debemos de tener, recuerden que para que sean términos semejantes, debemos de tener mismas bases y mismos exponentes. Aquí hay un 1. Entonces, si cumple eso, que las bases y los exponentes sean iguales, entonces quiere decir que estos términos son semejantes.